Durante las últimas semanas se han suicidado en Lima 3 niños y adolescentes por diversos motivos. La verdad, no importa cuáles, es el hecho por el cual ocurren. Ese es el tema que aborda Ani Bustamante. Que se suiciden adolescentes en nuestro país es casi como que muere algo muy importante digamos, en el centro de nuestra sociedad, ¿no? Muere la semilla. Y es que como para reflexionar y pensar qué está pasando con el cuerpo social que pueda sostener este tránsito tan importante en la vida que es la adolescencia. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con un orden simbólico? Es decir, con referentes culturales, con una articulación que otorgue símbolos, lenguaje, para poder contener el despertar del cuerpo que se vive en la adolescencia. La adolescencia es un momento de quiebre tan dramático en la vida, creo que no se puede comparar con nada. Define su futuro. Define, claro, es como un derrumbe y un tener que volver a construir y armar un cuerpo ahí, ¿no? Es digamos, el momento, muchas veces los papás o los adultos dicen, mi hijo está ahí hueveando, ¿no? Está tirado en un sofá sin hacer nada, y no se dan cuenta que lo que está haciendo en ese momento el adolescente quizá es el trabajo más difícil que hay que hacer en la vida, que es elaborando, muchas veces en ensoñaciones y muchas veces evidentemente medio perdido, pero es un momento en el que está teniendo que digerir, que elaborar, que procesar lo que está irrumpiendo en ese cuerpito que todavía no es muy niño y a la vez muy grande, digamos, con el despertar de sensaciones que no pueden todavía alojarse en su cabecita, ¿no? Deja de ser niño, pero todavía no es un hombre. Claro, es un tránsito. Claro, la pregunta es cuánto podemos como adultos y como sociedad alojar esos momentos de tránsito, no solamente en los adolescentes, sino en todo lo que adolece y en todo lo que está en mudanza, ¿no? Walter Benjamin decía que, ya bastantes años, a comienzos del siglo XX, ¿no? Decía que nuestra sociedad ha perdido todos los rituales de tránsito prácticamente, y que como que lo único que nos queda como ritual de tránsito es el despertar. Entonces, claro, yo me aprovecho de eso para remolinar un rato en la cama, pero es verdad que ese momento en el que uno despierta y se levanta, ese momento de tránsito es muy importante, cada vez existe menos, ¿no? Un poco es eso la adolescencia, ¿no? Hay un despertar y no hay un tránsito que acompañe al adolescente a sostener el cuerpo que está totalmente enfrentado a un mundo que él desconoce. Ayuda a pensar, comparar a la adolescencia con el exilio. El adolescente como alguien que está por fuera, que se siente sin tierra, sin casa, que dice, pero ¿yo qué hago aquí? Aquí este no es mi lugar, ¿no? La sensación de estar por fuera de la lengua, por fuera del idioma. ¿Con quiénes se están identificando los adolescentes actualmente? Hay una caída de ideales tremenda. Ahora, no hagamos esta regresión a buscar los viejos modelos antiguos, ¿no? Pero algunos nuevos deben haber o deberían surgir. Ahí es donde yo creo mucho en por ejemplo, lo que hoy se llama la filosofía popular, la pop filosofía, que digamos que es tratar nosotros como adultos de encontrar en la cultura popular donde hay un discurso filosófico como que puede estar ficcionado, que está un poco oculto, pero digamos la pregunta de fondo de esa situación es filosófica. Entonces eso lo vemos ahora, por ejemplo, en los superhéroes. Yo siempre digo que hay que darle mucho lugar a los superhéroes, porque si uno se pone a analizar cada uno de ellos, tienen las características propias de un adolescente, pasa por los momentos de un adolescente. Cada superhéroe tiene de adolescente. Y todos son marginales. Claro, el superhéroe es alguien que está por fuera de lo social, que se siente raro, que no encaja con el mundo. Superman es de otro planeta, le da vergüenza ser un héroe, entonces tiene que camuflarse. Es una cosa muy típica de la adolescencia también, ¿no? El adolescente se avergüenza del cuerpo, del poder que está teniendo su cuerpo ahora.
Ya no es el niñito que gordito, rico, ¿no? Cuchicuchi, ¿no? Ahora el adolescente pasa por este momento de vergüenza por el poder que está adquiriendo el cuerpo. Entonces tenemos, por ejemplo, Superman. Todos tienen este componente, ¿no? El hombre araña adquiere los poderes por un accidente corporal. Batman está, además por un problema con el padre, porque además siempre hay problemas en relación al padre. Superman, sus padres no son de la Tierra, es un niño adoptado. Batman, muere el padre de Batman, él se siente siempre culpable por no haberlo podido ayudar y vive, digamos, bajo tierra, ¿no? Entonces estos componentes de vergüenza, exilio, repliegue, acontecimientos corporales como el increíble Hulk, por ejemplo, ¿no? O el tema del enmascaramiento, la pregunta, ¿no? ¿Por qué el llanero solitario va enmascarado, ¿no? Es precioso porque ahí le estamos dando a los adolescentes pop filosofía, porque son preguntas filosóficas, son cuestiones tremendamente existenciales y filosóficas. ¿De dónde soy? ¿Por qué hacer el bien y no el mal si tengo poder? O sea, ¿por qué Superman hace el bien y no hace el mal, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Porque este tema de los suicidios, entre otras cosas, tiene que ver con que a los adolescentes no se les está ayudando a producir un nuevo lugar, a que ellos puedan construir un nuevo cuerpo y un nuevo lugar en el discurso social, ¿no? Entonces quedan exiliados desde la lengua. Es tan importante por eso darle importancia a los neologismos en la adolescencia. Ahora, claro, están en los celulares y en Twitter, pero acuérdate con la importancia de los neologismos en la poesía, lo importante de la poesía en los adolescentes. Rimbaud, que fue el paradigma del poeta adolescente y escribió, digamos, sus mejores poemas en estado de fiebre, de vagabundeo y de exilio adolescente. El barco ebrio. Sí, claro. Una temporada en el infierno. Una temporada en el infierno. Entonces, ya no tenemos eso. Tenemos otras modalidades de trabajar con el discurso, pero hay que poner a trabajar ese discurso y que hace lazo social, que nos conecta con la posibilidad de construir esa otra lengua que el adolescente tiene que poder hablar y transmitir. Por eso ellos tienen su lenguaje, sus neologismos, y entrarle al juego, ¿no? Para fundar ese nuevo orden y ese nuevo lugar. Entonces hay que prestar atención a la pop filosofía. Sí. Y te iba a decir, y desde el Estado, y desde la educación, desde la cultura, ¿qué hacer? Entonces la familia, el Estado, la sociedad, ante la impotencia, porque la familia, el Estado y la sociedad está en crisis simbólica, entonces ante la impotencia lo único que hace es, digamos, poner más prohibiciones, más reglas, un poco lo que hablábamos la semana pasada en relación a la violencia de género, ¿no? O sea, más prohibiciones, pero la situación no se arregla, porque el adolescente simplemente se siente arrinconado entre la espada y la pared, y no, frente a eso, se arroja mucho más rápido al suicidio, por ejemplo, ¿no? Los chicos estudian las cosas porque tienen que producir y se perdió el sentido. Entonces es un agujero cada vez mayor. Empezaría por ahí, ¿no? Por no empujarlos al acto con tanta prohibición, sino más bien producir. Claro que tiene que haber límites y claro que hay que acotar ahí, pero introduciendo un orden simbólico, introduciéndoles espacios para que en su vagabundeo puedan renombrarse y puedan encontrar ejes, nuevos ideales o nuevas figuras de referencia. Ojalá. Gracias, Ojalá, Andy. sí, es necesario. Gracias. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con La Tarumba, entre otros temas.